Cerré de un portazo la puerta de mi apartamento y solté el profundo suspiro que llevaba conteniendo las últimas 18 horas. El caso Vargas por fin estaba cerrado. Fueron 18 meses de mi vida dedicados a desmantelar una de las redes de trata de personas más escurridizas de la ciudad. 18 meses de cenas perdidas, camas frías, y las miradas cada vez más gélidas de Isabel, pero estaba hecho. Vargas pasaría los próximos 30 años entre rejas y 3 barrios enteros, dormirían más tranquilos esta noche. Eso tenía que contar para algo, ¿verdad? El suave resplandor azul de nuestro salón me indicó que Isabel seguía despierta, probablemente trabajando, siempre trabajando. Me aflojé la corbata y me dirigí a la cocina, desesperado por algo más fuerte que un café. «Llegas tarde», dijo Isabel, sin levantar la vista de su tableta. Su cabello castaño estaba recogido en ese moño profesional y apretado que siempre usaba cuando preparaba una estrategia. Otra vez. «Acabo de cerrar el caso Vargas», dije, sirviéndome 2 dedos de un buen ron añejo. «Se acabó». Deslizó el dedo por la pantalla. «La alcaldesa ha emitido un comunicado felicitando al departamento. Tu nombre no se mencionaba específicamente. Por supuesto, en eso se fijaría ella. No en los 3 testigos asesinados, ni en las amenazas contra mi vida, ni en el hecho de que apenas había dormido en 4 días. Solo en si mi nombre aparecía en la nota de prensa de una política. No funciona así, Isa. Solo hago mi trabajo». Tomé un largo sorbo, dejando que el ron quemara parte del agotamiento. «¿Tu trabajo?» Finalmente levantó la vista, esos calculadores ojos verdes evaluándome como si yo fuera una cifra en una encuesta. Claro. Isabel Romero era un animal político de pura cepa. Nos conocimos hace 3 años, cuando me asignaron la seguridad de su entonces jefe, el congresista Montero. Era brillante en lo que hacía, remodelando la percepción pública, convirtiendo escándalos en oportunidades, siempre 10 pasos por delante de todos. Eso fue lo que me atrajo de ella inicialmente, esa inteligencia feroz, esa confianza inquebrantable. Pero últimamente sentía que me estaba evaluando en lugar de amarme. Morales sube 7 puntos después del debate de ayer, continuó, volviendo a su tableta. La última encuesta le da un camino despejado hacia la alcaldía. Ya se me han acercado para unirme a su administración cuando gane. Eso es genial, dije, y lo decía en serio. Isabel era ambiciosa y yo respetaba eso. Demonios, lo admiraba. Parece que a tu candidato le va bien. No es solo mi candidato Javier, es el futuro de esta ciudad. Su voz adquirió ese tono apasionado que siempre usaba al hablar de política. Va a transformar cómo funcionan las cosas aquí. Bueno, yo acabo de sacar de las calles una importante red de trata. Eso también transforma las cosas, ¿no? No pude evitar la nota defensiva en mi voz. Isabel dejó la tableta y me prestó toda su atención, algo que se había vuelto cada vez más raro. Me estudió con esa mirada astuta, como si estuviera preparando una estrategia de campaña. «Javier», dijo con cuidado, «hiciste un buen trabajo hoy, no lo niego. Pero seamos realistas sobre lo que realmente lograste. Atrapaste a un traficante. Hay una docena más listos para ocupar su lugar mañana por la mañana». Me bebí el resto del ron, el familiar argumento agriando el sabor. Ese no es el punto, pero sí es el punto. Pasas años de tu vida, arriesgas todo, ¿para qué? Para mantener el statu quo, para ser un engranaje en una máquina rota. Se levantó, y caminó hacia donde yo estaba apoyado en la encimera. Mientras tanto, gente como Morales está cambiando realmente el sistema, tienen poder real, Javier. Toman decisiones que afectan a millones de vidas. Y gente como yo simplemente mantiene a salvo a esos millones de vidas mientras ustedes juegan a la política, repliqué. La mano perfectamente cuidada de Isabel se acercó y enderezó mi arrugado cuello. Fue un gesto íntimo que, de alguna manera, se sintió frío. «Javier», dijo, su voz suavizándose en lo que reconocí como su tono de persuasión. «Eres un buen detective, uno de los mejores, pero tu éxito no se traduce en nada significativo en el mundo real. No hay ascenso, no hay influencia real. No importa cuántos casos resuelvas, siempre estarás en la calle persiguiendo al próximo criminal». Las palabras dolieron porque contenían una pizca de verdad. Había visto a colegas ascender a capitán, a comisario, mientras yo me quedaba en las trincheras por elección propia, pero aún así. «Morales va a ganar estas elecciones», continuó, «y cuando lo haga estaré posicionada justo en el centro del poder de esta ciudad. Necesito un compañero que entienda ese mundo, que pueda navegarlo conmigo. Alguien que quiera más que solo», hizo un gesto vago hacia mi placa en el cajón, «más que solo ser un policía para siempre». Me aparté de su contacto.
¿Qué estás diciendo exactamente, Isabel? Suspiró, mirando su anillo de compromiso, el que había ahorrado durante 6 meses para comprar, el que parecía haber perdido su brillo en las últimas semanas. Estoy diciendo que necesito estar segura de lo nuestro, de nuestro futuro juntos. Se cruzó de brazos. Javier, tu mundo y mi mundo están divergiendo. Yo estoy en camino hacia arriba, y tú pareces contento de quedarte exactamente donde estás. ¿Y qué? ¿Me estás dando un ultimátum? ¿Únete al circo político o qué? El ron y el agotamiento me estaban volviendo audaz. Nos estoy dando tiempo para resolver las cosas. Isabel recogió su tableta de nuevo, una clara señal de que la conversación estaba terminando en sus términos, como de costumbre. Necesito un mes, Javier. Un mes para decidir si vales la pena. Si tenemos un futuro que tenga sentido para ambos. La miré fijamente, a esta mujer hermosa y ambiciosa, a la que le había pedido que se casara conmigo. ¿Cuándo habíamos empezado a hablar idiomas diferentes? ¿Cuándo su respeto por mi trabajo se había convertido en un desprecio apenas disimulado? Alcancé la botella de ron de nuevo. Bien, dije, sirviéndome otros 2 dedos. Tómate tu tiempo. A la mañana siguiente Isabel ya se había ido cuando desperté, dejando solo el leve aroma de su perfume caro y una nota sobre una cena con donantes. El procedimiento operativo estándar durante la temporada de campaña. Me levanté de la cama al mediodía, todavía aturdido por las 3 horas de sueño que había conseguido. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañero, Tomás. La capitana quiere vernos. Caso nuevo, uno grande. Adiós a mi promesa de 2 días libres después de cerrar el caso Vargas. Respondí con un pulgar hacia arriba, me duché de nuevo y me dirigí a la comisaría. La capitana Ríos esperaba en su oficina, una carpeta gruesa de papeles sobre su escritorio. Tomás ya estaba allí, con la misma cara de haber dormido poco que yo. Felicidades por lo de Vargas, Javier, dijo Ríos mientras me sentaba. El fiscal dice que es un caso blindado. Hicieron un buen trabajo. Gracias, capitana, dije, escuchando la voz de Isabel en mi cabeza. Tu éxito no se traduce en nada significativo en el mundo real. Desafortunadamente necesito sus ojos en otra cosa ahora. Deslizó la carpeta sobre su escritorio. La oficina del interventor municipal ha señalado algunas irregularidades en contratos municipales. Parece que alguien ha estado desviando dinero de la ciudad a empresas fantasma. Podría no ser nada o podría ser algo grande. Abrí la carpeta. Páginas de estados financieros, adjudicaciones de contratos, registros de empresas fantasma. Este no es nuestro territorio habitual, capitana. ¿No es esto para delitos financieros? Delitos financieros está desbordado con el escándalo del fondo de pensiones. Además, me lanzó una mirada cómplice. Tienes un buen instinto para seguir el dinero. Lo demostraste con la operación de blanqueo de Vargas. Miré a Tomás, que se encogió de hombros. Podría ser interesante, dijo. Mejor que traficantes de personas, para variar. De acuerdo, dije hojeando las primeras páginas. ¿Por dónde empezamos? Ayuntamiento, dijo Ríos. Hablen con el interventor que lo señaló. Se llama Miguel Torres, él les dará los detalles. Al salir de la oficina de la capitana, Tomás me dio un codazo. ¿Tu prometida no trabaja en la campaña de Morales, el tipo que se postula para alcalde? Sí, ¿por qué? Señaló un nombre en el archivo. Porque algunos de estos contratos parecen conectar con su mayor donante, la constructora, Sol Naciente. Sentí un nudo en el estómago. No saquemos conclusiones precipitadas, podría no ser nada. Tomás me lanzó una mirada de soslayo. Claro, compañero. Podría no ser nada. Pero ambos sabíamos que era mentira. En nuestra línea de trabajo, las coincidencias rara vez existían. Miguel Torres era un hombre nervioso con gafas de montura metálica y la costumbre de mirar por encima del hombro. Nos citó en una cafetería a 2 manzanas del ayuntamiento en lugar de en su oficina. No quiero que me vean hablando con detectives, explicó, jugueteando con su taza. La gente habla. Señor Torres, empecé, entendemos que ha encontrado algunas irregularidades en los contratos de la ciudad. Asintió rápidamente. Empezó con un proyecto de renovación para el Centro Comunitario del Este. La licitación fue para una empresa llamada Construcciones Sierra. La oferta era casi el doble que la del siguiente competidor más cercano, pero la consiguieron de todos modos. Eso levantó una bandera roja. Así que investigó más a fondo, le incitó Tomás. Sierra no existe. No realmente, es una empresa fantasma, igual que otras 6 que han recibido contratos de la ciudad en el último año.
Todas conducen a la misma sociedad de cartera, que es propiedad de Sol Naciente. Toleca, terminé por él. Torres pareció sorprendido. Ya lo sabían, estaba en el archivo, dijo Tomás. ¿De qué cantidad total estamos hablando? Unos 12 millones de fondos de la ciudad, repartidos en diferentes departamentos para no llamar la atención. Torres tomó un sorbo nervioso de su café. El caso es que estos contratos fueron impulsados por el comisionado de urbanismo, un tal Ramiro Wallace. Intercambié una mirada con Tomás. Wallace. Torres asintió. Es un hombre de confianza del actual alcalde. Pero se rumorea por el ayuntamiento que ya tiene un puesto prometido en la administración de Morales y este gana el mes que viene. Durante la semana siguiente, Tomás y yo nos sumergimos en las empresas fantasma. Cada una existía solo en el papel, sin empleados, sin oficinas, y con descripciones misteriosamente vagas del trabajo que supuestamente habían realizado para la ciudad. Todos los pagos iban a cuentas que se vaciaban rápidamente, el dinero se movía a través de una serie de transferencias cada vez más difíciles de rastrear, pero éramos buenos en nuestro trabajo. Seguimos el dinero hasta una cuenta en las Islas Caimán, registrada a nombre de Sol Naciente, cuyo CEO, Andrés Solís, era el mayor contribuyente de la campaña de Morales. Lo que no pudimos encontrar fue un vínculo directo con el propio Morales. Todo se detenía en Solís y en el comisionado Wallace. Era sospechoso, pero no concluyente. No había visto mucho a Isabel esa semana, lo que probablemente era lo mejor. Estaba ocupada con eventos de campaña y yo estaba ocupado investigando al mayor donante de su candidato. Cuando nos cruzábamos en casa, éramos como extraños educados compartiendo un piso. ¿Cómo va la campaña?, pregunté una noche mientras comíamos comida para llevar en extremos opuestos del sofá. Morales sube 10 puntos. El debate de la semana pasada lo sentenció. No levantó la vista de su teléfono. Su plan de infraestructuras está calando entre los votantes. La gente quiere un cambio. Removí la comida con el tenedor. ¿Y qué hay de ese plan de infraestructuras? ¿Algún proyecto específico en el que se esté centrando? Isabel levantó la vista, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Por qué lo preguntas? Me encogí de hombros, tratando de mantener mi voz casual. Solo curiosidad por lo que mi futuro cuñado está planeando para la ciudad. Fue un golpe bajo. Isabel odiaba que me refiriera a la familia de Morales. No es tu cuñado, Javier, dejó el teléfono. Pero si tienes que saberlo, está priorizando el desarrollo comunitario en barrios desfavorecidos, empezando por la zona este, como el centro comunitario de la zona este, donde comenzó todo este rastro. Traté de mantener mi rostro neutral, pero Isabel siempre había sido buena leyendo a la gente. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz adquiriendo ese tono agudo. Estás trabajando en un caso, ¿verdad? Sabes que no puedo discutir investigaciones en curso. Se rió, pero no había humor en ello. ¿Desde cuándo nos guardamos secretos? Siempre hemos tenido límites profesionales, Isa. Eso no es nada nuevo. Me estudió durante un largo momento. Esto es sobre Morales, ¿verdad? ¿O alguien conectado con él? Dejé el tenedor. Como he dicho, no puedo discutirlo. El rostro de Isabel se endureció. Ten cuidado, Javier, estás jugando en un mundo que no entiendes. Yo entiendo de pruebas, Isabel. Entiendo de seguir los hechos a donde quiera que lleven. Hechos, se rió de nuevo. En política los hechos son lo que el público cree. Y ahora mismo el público cree en Alejandro Morales. Entonces merecen saber la verdad sobre quién es realmente. Isabel se levantó, llevando su comida apenas tocada a la cocina. Nuestro mes aún no ha terminado, pero me estás facilitando la decisión cada día que pasa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros mientras ella desaparecía en el dormitorio, la puerta cerrándose con un clic decisivo. 2 días después, tuvimos nuestro golpe de suerte. Un empleado subalterno de la Comisión de Urbanismo se presentó para testificar que el comisionado Wallace le había instruido personalmente para que acelerara las aprobaciones de Construcciones Sierra y las otras empresas fantasma, a pesar de las evidentes señales de alarma en su documentación. Wallace me dijo que venía de más arriba, nos contó el empleado, Benjamín. Sí, sus padres tenían sentido del humor. Dijo que era políticamente importante y que lo mantuviera en secreto. ¿Especificó quién era? ¿Más arriba?, preguntó Tomás. Benjamín negó con la cabeza. No, pero unos días después, lo vi reunido con Andrés Solís y Alejandro Morales en el restaurante Lucianos Gutu. Estaban celebrando algo. Wallace parecía muy feliz. No paraba de decir, vamos todos a la cima juntos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal.
¿Estás seguro de que Morales estaba allí? Positivo. Le pedí un selfie, le dije que era un simpatizante. Benjamín sacó su teléfono y nos mostró una foto suya con Morales, Wallace y Solís al fondo. Todo sonrisas y copas en alto. La marca de tiempo era de 2 días después de que se adjudicara el contrato del centro comunitario de la zona este. Señor Benjamín, dije con cuidado. ¿Estaría dispuesto a testificar esto bajo juramento? Dudó. Podría perder mi trabajo. También podría ser implicado en fraude si no se presenta, señaló Tomás. Benjamín suspiró. Sí, testificaré. Pero quiero protección. Lo arreglaremos, prometí. Ya pensando en cómo manejar el siguiente paso. Teníamos suficiente para traer a Wallace para interrogarlo, quizás incluso a Solís. Pero Morales seguía aislado por una negación plausible. Y luego estaba Isabel, mi prometida, que probablemente estaba metida hasta el cuello en la estrategia de campaña de Morales, posiblemente incluso consciente de lo que estaba sucediendo. No quería creer que participaría a sabiendas en la corrupción. Pero Isabel siempre había sido pragmática con la política. Todo el mundo tiene esqueletos, me dijo una vez. El truco es mantenerlos bailando en lugar de dejar que se caigan del armario. Cuando llegué a casa, eran casi las 9. Había pasado la tarde coordinando con la fiscalía cómo proceder con Wallace, que estaba cantando como un canario después de 1 hora con su abogado. Apuntaba con el dedo a Solís, afirmando que el constructor había orquestado todo el esquema. Pero seguía teniendo cuidado de mantener a Morales a distancia, insistiendo en que el candidato no sabía nada del fraude. No le creí ni por un segundo. Isabel esperaba en el salón, con una copa de vino tinto en la mano. No se levantó cuando entré. «Llegas tarde», dijo, su voz fría. «Trabajo», respondí, dejando mis llaves en la encimera. «¿Querías hablar? Estás investigando a Alejandro Morales». No fue una pregunta, así que no la traté como tal. Fui a la cocina y cogí una cerveza de la nevera. «Wallace fue interrogado hoy», continuó, «algo sobre irregularidades en los contratos. El abogado de Solís llamó a Morales hace 1 hora, advirtiéndole que la policía está husmeando. Tomó un sorbo de vino. Y misteriosamente, mi prometido lidera la investigación». Me apoyé en la encimera, frente a ella. «No es misterioso en absoluto. Me asignaron el caso. Estoy siguiendo las pruebas». 3 semanas antes de las elecciones. Esto es claramente un golpe político orquestado por la gente de la alcaldesa. No es político, Isabel. Es criminal. 12 millones en fondos de la ciudad desviados a través de empresas falsas a Sol Naciente. Dinero que se suponía que iba a proyectos comunitarios. Hizo un gesto displicente con la mano. Si hubo irregularidades, fueron obra de Solís. No de Morales. Alejandro dirige una campaña limpia. Wallace está cooperando, dije. Nos lo está contando todo. Algo parpadeó en el rostro de Isabel. Preocupación, quizás, o cálculo. Wallace está tratando de salvarse a sí mismo. Dirá cualquier cosa. Tenemos documentación, Isabel. Transferencias bancarias, empresas fantasma, toda la operación. Y un testigo que vio a Wallace celebrando con Solís y Morales, justo después de que se aprobara uno de los contratos falsos. Dejó la copa de vino con cuidado. ¿Qué estás insinuando exactamente, Javier? No estoy insinuando nada. Te estoy diciendo que tu candidato está involucrado en un esquema de corrupción. Y me pregunto si tú lo sabías. La risa de Isabel fue aguda. Claro, de esto se trata todo, ¿no? No pudiste soportar mi ultimátum. Así que decidiste destruir mi carrera en su lugar. Esto no tiene nada que ver con nosotros, insistí, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. Esto es sobre corrupción pública. Esto tiene todo que ver con nosotros. Se levantó, su compostura resquebrajándose. Estás celoso de mi éxito, de mi conexión con el poder real, así que inventaste esta investigación para derribarlo todo. Yo no inventé nada, Isabel. El interventor municipal señaló estos contratos antes de que me asignaran el caso. Pero estuviste muy feliz de aceptarlo, ¿verdad? Para demostrar que tu mundo, tu rígido mundo en blanco y negro de la justicia, es de alguna manera superior al mío. Tomé un largo trago de cerveza. Si Morales es inocente, no tiene nada de qué preocuparse. Si es culpable, entonces se merece lo que le viene. Es así de simple. Nada en la política es tan simple, y lo sabes. Isabel caminaba por el salón. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La campaña de Morales está a punto de transformar esta ciudad. Estamos a semanas de las elecciones, y amenazas con descarrilarlo todo por unas irregularidades financieras técnicas.
Robar 12 millones no es una irregularidad técnica, Isabel. Es un delito grave. Dejó de caminar y me miró. Realmente me miró por primera vez en semanas. Recúsate del caso. ¿Qué? Recúsate. Dile a tu capitana que tienes un conflicto de intereses. Deja que otro se encargue. La miré con incredulidad. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio. Si te importo algo, te alejarás de esta investigación. Y si tú me respetaras, no me pedirías que comprometiera mi integridad. El rostro de Isabel se endureció. Tu integridad. Escupió la palabra como si tuviera mal sabor. Tu precioso pedestal moral que te mantiene estancado en el mismo lugar año tras año, mientras gente como Morales y yo, realmente hacemos que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan robando a las comunidades que dicen querer ayudar. Eso no es hacer un cambio, Isabel. Eso es explotar el sistema para su propio beneficio. No tienes idea de lo que se necesita para crear un cambio real en esta ciudad, gritó. A veces tienes que hacer concesiones, trabajar dentro del sistema. ¿Romper la ley? La interrumpí. Para lograr algo significativo. Terminó, ignorando mi interrupción. Puede que Morales haya tomado algunos atajos con Solís, pero el resultado final habría sido una política transformadora para esta ciudad. Dejé mi cerveza con tanta fuerza que la espuma se desbordó. Así que sí lo sabías. Sabías sobre el fraude. Isabel se dio cuenta de su error un momento demasiado tarde. Se recuperó rápidamente, su entrenamiento político entrando en acción. No he dicho eso. He dicho que si hubo irregularidades fue en servicio de un bien mayor. No intentes manipular esto, Isabel, no conmigo. Me sentí enfermo. Sabías que se estaba desviando dinero, fuiste parte de ello. Yo no fui parte de nada. Dirijo la estrategia de comunicación, no las operaciones financieras, pero lo sabías y no dijiste nada. Levantó las manos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Denunciar la campaña que he pasado 2 años construyendo? ¿Destruir mi propia carrera? Se suponía que debías hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Se rió amargamente. ¿Según quién? ¿Tu rígido código policial? El mundo real es más complicado que eso, Javier. A veces, lo correcto es lo que crea el mayor bien para la mayoría de la gente. ¿Y quién decidió que robar 12 millones de proyectos comunitarios era para el mayor bien? Morales, Solís, tú. El silencio de Isabel fue respuesta suficiente. Pasé una mano por mi cabello tratando de procesar lo que estaba escuchando. La mujer que amaba, la mujer con la que había planeado casarme, estaba justificando la corrupción, porque servía a sus ambiciones. Esta no eres tú, Isabel, dije en voz baja. La mujer de la que me enamoré tenía principios. La mujer de la que te enamoraste creció, replicó. Se dio cuenta de que los principios sin poder son solo palabras bonitas. Morales va a ganar estas elecciones con o sin tu pequeña investigación. Y cuando lo haga, estaré exactamente donde necesito estar para hacer un cambio real en esta ciudad. Desde una celda de prisión, sacudí la cabeza. La fiscalía va a seguir adelante, Isabel. Wallace está cooperando, Solís será el siguiente. Es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen a Morales y a cualquier otro involucrado en el esquema. Algo parecido al miedo cruzó su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si sabías de este fraude y no dijiste nada, podrías ser acusada como cómplice. Isabel se quedó inmóvil. ¿Me estás amenazando, Javier? Te estoy advirtiendo como alguien que se preocupa por ti. Busca un abogado, Isabel. Distánciate de Morales y de todo este lío antes de que sea demasiado tarde. Me miró durante un largo momento, luego caminó hacia el armario del pasillo y sacó una maleta. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. ¿Qué parece que estoy haciendo? Me voy. Desapareció en el dormitorio y comenzó a arrojar ropa en la maleta. Claramente, nuestro mes de reflexión ha terminado. Has tomado tu decisión. La seguí. Yo no elegí esto, Isabel. Tú lo hiciste. En el momento en que decidiste mirar hacia otro lado mientras tu candidato robaba a la gente que decías que te importaba. Hizo una pausa en su embalaje, con una blusa de seda en la mano. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Javier? Yo entiendo que a veces tienes que ensuciarte las manos para construir algo que valga la pena. Tú crees que puedes mantenerte limpio y aún así cambiar el mundo. Metió la blusa en la maleta. Esa es una fantasía de niños. Quizás, dije, apoyándome en el marco de la puerta. O quizás has estado tanto tiempo en la política que has olvidado cómo es la integridad. Isabel cerró la maleta con un tirón violento.
La integridad no construye hospitales ni escuelas. No arregla sistemas rotos. El poder lo hace. Y Morales nos iba a dar ese poder. El poder construido sobre la corrupción es solo otra forma de opresión, Isa. Pasó a mi lado, maleta en mano. Guárdate los sermones filosóficos para alguien a quien le importe. En la puerta, hizo una pausa, se quitó el anillo de compromiso y lo colocó en la mesa de la entrada. Enviaré a por el resto de mis cosas. Isabel. Dije, una repentina lasitud apoderándose de mí. No tiene por qué ser así. Me miró, y por un breve instante vi tristeza en sus ojos en lugar de ira. Sí, Javier, sí que tiene que ser así. Porque tú nunca cambiarás y yo tampoco. La puerta se cerró tras ella con un clic silencioso que de alguna manera sonó más definitivo que si la hubiera cerrado de un portazo. Me quedé en el apartamento silencioso, mirando el anillo de diamantes brillar bajo la luz del pasillo. Luego lo recogí, lo guardé en mi bolsillo y me serví otro ron. Un mes acababa de convertirse en 0. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de declaraciones, procesamiento de pruebas y noches de insomnio. Wallace se había convertido en testigo del Estado, proporcionando relatos detallados de cómo había operado el esquema de fraude. Solís fue arrestado tratando de abordar un jet privado a las Islas Caimán, con 2 maletas llenas de dinero en efectivo. La campaña de Morales estaba en modo de crisis total, emitiendo desmentidos y acusando a la alcaldesa de orquestar una caza de brujas política. Pero las pruebas se acumulaban a diario, y la prensa circulaba como tiburones que han olido sangre. No había sabido nada de Isabel desde que se fue. Su ropa todavía colgaba en el armario. Sus artículos de tocador todavía abarrotaban el mostrador del baño. Pero no había vuelto a por nada de ello. Por los mentideros, oí que se alojaba con un miembro del personal de la campaña mientras intentaba salvar lo que quedaba de la imagen pública de Morales. Una noche Tomás y yo trabajábamos hasta tarde revisando registros financieros cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Bar, El Ancla, 30 minutos, ven solo. Tengo lo que necesitas sobre Morales. Se lo mostré a Tomás, que frunció el ceño. ¿Una trampa? Quizás, admití. Pero también podría ser alguien de la campaña buscando salvarse. Vale la pena comprobarlo. No irás solo, dijo Tomás con firmeza. Estaré en la barra. Tú te encargas de la reunión. A la menor señal de problemas intervengo. Trato hecho. El Ancla. Era un bar de mala muerte en una parte de la ciudad donde nadie hacía preguntas. Llegué 5 minutos antes, vi a Tomás deslizarse y tomar asiento en el extremo de la barra, y luego encontré un reservado vacío en la parte de atrás. No tuve que esperar mucho. Un hombre con una sudadera con capucha se deslizó en el asiento frente a mí, manteniendo su rostro oculto de las tenues luces del bar. ¿Detective Javier? Soy yo. ¿Y ustedes? Ignoró la pregunta. Trabajé para la campaña de Morales. Mantenimiento de servidores, seguridad, ese tipo de cosas. Hizo una pausa. Luego deslizó una unidad USB por la mesa. Hace 2 meses, instalando un nuevo servidor, encontré estos archivos. Los borré como me dijeron, pero... Golpeó la unidad. Guardo copias de seguridad de todo. Está todo ahí. Correos electrónicos entre Morales, Solís y Wallace, detallando todo el esquema. Miré la unidad sin tocarla. ¿Por qué me da esto? La risa del hombre fue hueca. Porque fui lo suficientemente estúpido como para pensar que trabajaba para alguien que iba a cambiar las cosas. Resulta que es solo otro ladrón. ¿Isabel Romero sabe de estos correos? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. El informático dudó. ¿Romero, la directora de comunicaciones? Asintió lentamente. Sí, estaba en copia en algunos de los hilos, no en todos, pero en suficientes. Ella sabía. Mi corazón se hundió, aunque ya lo sospechaba. ¿Por qué presentarse ahora? Porque los federales están husmeando y no quiero hundirme con el barco. Se levantó. Nunca estuve aquí. Mientras desaparecía en la noche, Tomás se deslizó en el reservado. ¿Qué ha sido eso? Levanté la unidad USB. El arma humeante. Los correos electrónicos eran todo lo que el informático había prometido y más. La fiscalía estaba eufórica. Con esta prueba, podrían construir un caso sólido contra Morales. Se estaban preparando las órdenes de arresto. Fui a casa esa noche sintiéndome vacío. Se haría justicia, pero ¿a qué costo personal? Ahora estaba siendo instrumental en lo que probablemente acabaría con la carrera de Isabel, si no con su libertad. Estaba tomando un ron cuando sonó el timbre. Era Isabel. Su pelo estaba suelto y sin peinar,
su rostro sin maquillaje, su ropa informal. Abrí la puerta. Javier, parecía cansada. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado en silencio. ¿Están preparando las órdenes de arresto? Preguntó. La fiscalía está preparando las órdenes para Morales, Solís y varios otros involucrados. Incluido cualquiera que supiera del fraude y participara en su encubrimiento, dije, observándola atentamente. El miedo parpadeó en sus ojos. ¿Me estás advirtiendo? Te estoy diciendo lo que está pasando. Lo que hagas con esa información depende de ti. Cuando me uní a la campaña de Morales, realmente creía en él, dijo, mirando por la ventana. Hablaba de transformar barrios, de crear oportunidades. Pero el sistema está diseñado para proteger el statu quo. No podíamos obtener la financiación que necesitábamos por los canales legítimos. Así que decidieron robarla. Decidimos eludir un sistema roto para ayudar a las comunidades que sufrían. Su voz se elevó con pasión. Ese dinero iba a financiar programas extraescolares, clínicas de salud, centros de formación laboral. Los fines nobles no justifican medios criminales, Isabel. Fácil para ti decirlo desde tu pedestal moral. Nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles. No me vengas con esas. Tomo decisiones difíciles todos los días. He visto a culpables salir libres por tecnicismos. He tenido que decir a familias que los asesinos de sus seres queridos nunca se enfrentarán a la justicia. Pero nunca he cruzado esa línea. Porque una vez que empiezas a justificar la ruptura de las reglas por un bien mayor, ¿dónde se detiene? Se quedó en silencio por un momento. Quizás tengas razón, dijo finalmente. Quizás perdí el rumbo. Lo siento, Javier. Por lo que dije sobre tu trabajo. Tenías razón todo el tiempo. Algo en su tono, en la forma en que su mano se movió para descansar en mi rodilla, se sintió calculado. Aparté su mano suavemente. ¿Por qué estás realmente aquí esta noche? Su expresión cambió. Morales está entrando en pánico. Necesito saber lo que tienes, quién está en el punto de mira, necesito protegerme. Si quieres protección, ven mañana con un abogado y coopera. ¿Testificar contra Morales? Me destruiría. No si él está entre rejas, que es hacia donde se dirige. Me estudió, la vulnerabilidad anterior reemplazada por el cálculo. Adiós, Javier. Después de que se fuera, llamé a la capitana Ríos y luego a la fiscalía. Teníamos que movernos ahora. A la mañana siguiente, irrumpimos en la sede de la campaña de Morales. El caos reinaba. ¿Dónde está Isabel Romero?, le pregunté a un miembro del personal aturdido mientras se llevaban a Morales esposado. Renunció anoche, tartamudeó la joven, limpió su oficina y se fue. Nadie ha sabido de ella desde entonces. Un sentimiento frío se instaló en mi estómago. Su teléfono iba directo al buzón. Era como si se hubiera desvanecido. Volví a nuestro apartamento, mi apartamento ahora. El lugar estaba exactamente como lo había dejado. Excepto por una cosa. El anillo de compromiso que había guardado en mi cajón había desaparecido. Sobre la cama había una nota con la elegante caligrafía de Isabel. Javier. Para cuando leas esto, me habré ido. No me busques, tenía planes de contingencia. Algunos pensamos con antelación. Tenías razón en una cosa, perdí el rumbo. Pero también te equivocaste en algo. La política no tuvo la culpa, fui yo. Elegí el poder sobre los principios, la ambición sobre la integridad. Elegí mal. Sigo pensando que esta ciudad necesita los cambios que Morales prometió, pero lamento cómo intentamos hacerlo realidad. Y lamento lo que dije sobre tu trabajo. Estabas marcando la diferencia todo el tiempo. Yo estaba demasiado ciega para verlo. Cuídate, detective. El mundo necesita más hombres como tú, aunque yo no pudiera apreciarlo cuando tuve uno. PD. Me llevé el anillo como recordatorio de lo que perdí cuando dejé de escuchar a mi conciencia. Leí la nota 2 veces. Parte de mí quería lanzar una búsqueda a gran escala. Pero una parte más grande entendió que así era como tenía que terminar. El escándalo de Morales dominó las noticias durante semanas. Me lancé a mi trabajo, centrándome en el próximo criminal que atrapar, el próximo mal que corregir. 3 meses después de su desaparición, llegó una postal a mi apartamento, sin remitente, con matasellos de un pequeño pueblo de Costa Rica. Sin mensaje, solo una foto de un amanecer sobre una playa y una sola letra, C, escrita en la parte de atrás. La puse en mi nevera junto a mi placa, un recordatorio del mes que lo cambió todo. Isabel había pedido tiempo para decidir si yo valía la pena. Al final, fui yo quien descubrió que ella no lo valía.